noches, buenos días, profe Nico, esperamos que se encuentre supremamente bien. Nuestro grupo está conformado por Laura Garzón, Dayan Muñoz, Carla Molano, Julián Reyes, Jimmy Tobar y mi persona, Nicolás Román. El día de hoy en esta exposición expondremos un poco y hablaremos acerca de los derechos fundamentales, qué son, en qué consisten, en dónde se encuentran y responderemos una serie de preguntas acerca de los derechos fundamentales. Entonces, que comience la exposición. Los derechos fundamentales son derechos declarados por la Constitución y se derivan de los derechos humanos. La única diferencia es que los derechos humanos no tienen limitación territorial, mientras que los derechos fundamentales sí tienen de ella. Solo se le aplican dentro del territorio en el cual las leyes ya los contemplan como ciudadanos. Además de ello, los derechos fundamentales son derechos alineables, quiere decir que se dan desde que una persona nace, irrenunciables e inviolables. Son reglas básicas y pertinentes que atribuyen a cualquier ciudadano sin excepción y vienen por parte de la orden jurídica. Se encuentran expuestos en la Constitución de 1991 o Carta de Derechos. Las cartas de derechos vienen dependiendo cada país. Por ello, los derechos fundamentales tienen una limitación territorial. A mí me correspondió el derecho a la vida. El derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales más importantes a nivel mundial en Colombia y al igual que también es un derecho humano. El derecho a la vida lo tiene absolutamente toda la persona desde que está en el vientre de su madre. Acá en Colombia la pena de muerte, el aborto y todo lo que esté en contra del derecho a la vida es ilegal y pues la justicia tomará como juicio en eso. El artículo que me correspondía a mí fue el artículo 13, que es el derecho a la igualdad y la libertad ante la ley. Bueno, este artículo nos habla acerca de la igualdad, obviamente, del ciudadano con el Estado y las autoridades, es decir, sin importar que el ciudadano sea capitalista o social, tienen los mismos derechos constitucionales. También se habla acerca de la protección de las personas con debilidad y pues manifiesta lo que significa que nunca ninguna persona tiene que ser rechazada, ni discriminada, ni humillada por su color, por su raza, por su sexo, por su religión, por su grado de educación, por su clase social. Artículo 16. Derecho libre de desarrollo de la personalidad. Todo ser humano tiene el derecho a ser diferente, a pensar diferente, a desarrollar su personalidad en la sociedad sin sobrepasar los límites que la sociedad ya tiene estipulados. El derecho del que yo vengo a hablarles es el derecho de la unión y la manifestación. Bueno, con respecto a la unión, cualquier persona, sea jurídica, natural, tiene derecho a pertenecer a un grupo o a un lugar, independientemente ya sea que tenga diferencias en su pensamiento, su forma de ser, su forma de actuar, debe ser unido a los demás. Con respecto a la manifestación, toda persona tiene derecho a manifestar sus desacuerdos con algún tema o con algún hecho con el que ellos no estén de acuerdo. Le vengo a hablar sobre el derecho fundamental que me correspondió, que es el derecho a escoger la profesión u oficio. Este derecho habla sobre que cualquier persona puede escoger su profesión u oficio sin ningún tipo de obligación hacia él. También las autoridades competentes, el gobierno, está en su derecho de exigir pruebas de que esta persona sí estudió o se certificó sobre profesión u oficio que va a ejercer. También las autoridades competentes van a estar muy al pendiente de, digamos, gente que recién va a comenzar y ya está certificada a alguna profesión u oficio. Van a estar muy pendientes de que el trabajo que ellos registren sea bueno y que no sea riesgoso para la salud de A mí me correspondió exponer sobre las instituciones nacionales para los derechos humanos, acá un pequeño recuadro de lo que es. Voy a explicar las tres menos conocidas, pero a la vez como más importante, un papel muy importante que tiene. Bueno, la primera que voy a exponer es la Federación Iberoamericana del Ombudsman. El papel del Ombudsman es proteger el pueblo de violaciones del poder o, digamos, administrativas que tengan algún problema o algo parecido. También desempeña un papel muy importante para mejorar la administración.
sobre las acciones que hace el gobierno, que sean justas y transparentes, que la administración del gobierno sea algo justo, algo limpio, por decirlo así, y que aparte de esto, el gobierno tenga que rendir cuentas para ver qué es lo que están haciendo y que las cuentas se vean transparentemente y que se vean limpias, no tener un gobierno corrupto o que tome decisiones que no sean las que esté a favor del pueblo o que sea para el bien del pueblo. Bueno, la segunda que voy a exponer es el Consejo Andino de Defensores del Pueblo. Esta expresa que la migración debe ser vista como una fuerza positiva, ya que los migrantes pueden hacer como una valiosa contribución o agregar al desarrollo económico, ayudando hacia a la diversidad y a las mejores relaciones entre estos dos pueblos. Aboga porque los estados tengan en cuenta casi que los 2 centenares de tratamientos sobre los derechos humanos, especial las normas que protegen los derechos de los migrantes, de los refugiados y también de los aislados y de sus familias. Entonces, el mayor papel que tiene esta es como contribuir a los migrantes, no hacerlos ver como algo malo en el país, sino que pueden contribuir tanto económica como culturalmente a donde se mueven, a donde se encuentran. Bueno, el tercero del que voy a hablar es el Instituto Internacional de Lobos Mar. Este más que todo hace, proteger o cuidar o, hacer cumplir los derechos humanos, que, el gobierno preste los servicios públicos que debe prestar, que, no viole derechos humanos, que no viole, el derecho a trabajar o el derecho a la vida, que, toda la gente tenga derecho que todos los bienes públicos que da el gobierno se puedan usar, que tengan uso, que, el gobierno no esté haciendo algún movimiento corrupto, que, toda la plata que dan para cosas del pueblo o para la gente, no se pierda ese capital en el camino o que quede así de la nada. Eso hace la Institución Internacional del Ombudsman. Pues acá otra vez muestro la pequeña cartelera. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las minorías sociales en Colombia. Antes de esto, les voy a explicar qué es una minoría. Bueno, una minoría se refiere a una categoría de personas que están en desventaja a otros grupos sociales. Las minorías están compuestas ya sea racialmente, de religión, de sexo, o de etnias. Ya con esto les voy a explicar cuál es la identidad que protege estas minorías, la cual es la ONU, que tiene un artículo que dice que cada minoría, todas, tienen el derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión y a utilizar su propio idioma sin ser juzgados ni discriminados. Eso es lo que dice la ONU, que es el decreto que ellos tienen para proteger pues estas minorías. Pero la realidad que tenemos es que este decreto no se está cumpliendo, ya que hace poco una comunidad en Vera fue desplazada a causa de las guerrillas sociales, las guerrillas armadas, y han tenido que salir a diferentes partes del país para proteger su identidad, integridad social. Otro ejemplo es el de las personas afrodescendientes, que presentan el mismo problema gracias a estos grupos armados. Bueno, para concluir, estas minorías presentan dificultades sociales a causa de los problemas de expropiación e invasión y colonización. Una posible solución podría ser que el gobierno
cree verdaderas políticas públicas que defiendan estas minorías. La pregunta que me corresponde es que si el Estado colombiano ha violado los derechos fundamentales a nosotros los colombianos. Pues en verdad es una pregunta difícil de responder porque en teoría no. Pero pues va a ser así como un ejemplo, no los pueden garantizar ya que pues por así decirlo la educación, vamos a hacer el ejemplo con la educación, no hay cobertura y esto genera que pues los planes para combatir el analfabetismo pues se destruyen, ¿no? Pero pues no toda la población accede a esto. También asimismo pasa con la seguridad, con la salud y pues así es en todo. Gracias. La pregunta que me tocó responder fue: ¿cree usted que la justicia colombiana es competente para castigar los delitos de la humanidad cometidos en el país? No, primero que todo porque hay personas de las cuales pueden estar culpando sin saber, sin tener las pruebas completas de que sí es verdadero lo que hicieron. Y también porque hay personas las cuales pueden ser culpables, pero con la plata, por decirlo así, pueden salir del paso de esos delitos y pueden ser liberados en tan poco tiempo. En cambio, una persona, o también hay delitos menores que sí se pagan de verdad más tiempo que los delitos mayores. Y ya, gracias. La pregunta que voy a responder a continuación es la número 6 y es: ¿realmente en Colombia se respetan los derechos humanos de las personas? Para mí, Nicolás Román, y para mi grupo, la respuesta rotundamente es un no. En Colombia no se respetan los derechos de las personas colombianas. Primero, porque atentan y viola el Estado, el gobierno, los políticos, el derecho fundamental más importante, que es el que a mí me correspondió explicar, el derecho a la vida. En estos momentos, en agosto, estamos viviendo la nueva era de la guerra, la nueva era de la violencia, que se supone que superamos años atrás en tratados, en acuerdos de paz, pero realmente sigue todo igual. Están matando a los jóvenes, están matando a los colombianos, nos están masacrando. Me pongo en esta exposición la camiseta de Colombia porque me duele ver a mi país así, pero a la vez es una gran una motivación para que nosotros los colombianos jóvenes, la nueva generación, la generación Z, salgamos adelante y transformemos un poco nuestro mundo, nuestro país Colombia. Me duele ver a mi patria mal en estos momentos. Cerca del pueblo de mi mamá, donde es mi familia, están amenazados, no pueden salir a las calles porque está la guerrilla, están los paramilitares y los matan. Y lastimosamente todo es por culpa de un gobernante que comenzó todo esto. Ya tú sabrás, la mayoría de los colombianos lo saben, pero pues no entraré más a fondo. Acá en Colombia no se respetan los derechos fundamentales porque no solo viene el derecho a la vida, violan el derecho al trabajo digno, violan el derecho a la libre expresión, a la personalidad, absolutamente todos los derechos que están en esta constitución políticas fundamentales son violados. Muy pocos son los que son como tal, muy pocos son los derechos que se cumplen correctamente. Soy colombiano, me duele ver mi país mal, pero mi respuesta rotunda es un no se respetan los derechos fundamentales en esta patria. Porque también tengo como un análisis, y tomaré también tengo un pequeño análisis y una pequeña síntesis acerca de por qué digo que no también. También explicaré un poco por qué pienso que no son vulnerados, no son respetados los derechos en Colombia. Me basaré como tal en esta cartelera que consiste en la humanidad. Para tener vida tenemos que ser humanos. Si el derecho a la vida se cumple realmente como seres humanos, tendríamos una humanidad. Para ser humano, para obtener todos los derechos debo ser humano. Pero ¿qué nos hace realmente humanos? Creer. En Colombia, lastimosamente, si crees en una religión, si crees en una ideología, si crees en tu Dios, en la religión, etc.,
eres criticado, eres violado, violan tu derecho como tal, eres discriminado, eres humillado y en fin, sin fin de cosas como tal que te pueden hacer si la creencia no es a la de la otra persona. La unión, en estos momentos vuelvo a reiterarlo, Colombia no está en un momento de unión, al contrario, se están matando entre todo el mundo, nos estamos matando entre nosotros. Pero en Colombia, para ser humanos también tenemos que tener una unión. En Colombia en estos momentos, la unión es como el factor bajo que tiene en estos momentos Colombia. Debido a que no nos unimos, porque Colombia está dividido en ciertos y miles, no sé cuántos partidos políticos, cuántas ideologías políticas, ideologías sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia, para ser humano tenemos que sentir. Lastimosamente, si sentimos lo contrario que una persona está sintiendo, somos amenazados, somos maltratados, somos asesinados, somos vulnerados como tal. Amar. En la parte de amar también ingresa un poco, como que también influye un poco el derecho a la libre expresión, a la libre personalidad. Acá si amas a una pareja de otro sexo, eres criticado, eres masacrado, te quitan las extremidades de tu cuerpo te quitan las extremidades de tu cuerpo con una sierra, como lo vimos la semana pasada donde asesinaron a una persona homosexual. En fin, es un sinfín de cosas, pero mi respuesta rotunda es que no podemos ser humanos porque no tenemos los derechos fundamentales. No existe la humanidad porque los derechos fundamentales en Colombia no están respetados y vulnerados.